situaciones o crear nuevas situaciones, inventar una nueva forma o modelo social. La sociedad se instituye en cada momento como una forma diferente en la medida que constituye relaciones sociales nuevas. Lo que lo social es y la manera en que se despliega al surgir de la creación es en cada momento inédita. En otras palabras, lo social es la manifestación de un tipo específico de experiencia humana. Lo imaginario radical es el campo donde se desatan las potencias creativas humanas que se derivan de la acción. Este ámbito es contentivo de la posibilidad de alteridad. Lo intrínseco al individuo y a lo imaginario radical es la actividad humana como creación y sus productos, innovación, invención. Solo a partir de las prácticas cotidianas como creación se puede construir lo imaginario radical como la manifestación del surgir de algo distinto a lo que es, la expresión de lo nuevo, la constitución de lo recién fabricado. Este modo de fabricar lo imaginario radical responde a la capacidad de los individuos y la sociedad de relacionarse con su pasado y con su presente a partir de situaciones nuevas, distintas a las establecidas. El tiempo como producto de lo imaginario radical consiste en el surgimiento de situaciones diferentes a las establecidas, en el aparecer de otras formas sociales, de nuevas significaciones, instituciones. El tiempo es la alteridad, la condición que permite constituir cambios en las formas o modelos dados, la dimensión que ofrece la posibilidad de que lo establecido pueda transformarse en otra situación. La idea central de Castoriadis se concentra en concebir lo imaginario radical como una actividad social creativa, es decir, un por hacerse que se manifiesta en una forma de institución específica en un momento dado. Se busca demostrar que los hombres de carne y hueso son capaces de fabricar algo por primera vez, hacer nacer o darle vida a algo y presentarlo como inédito. Esta elaboración consiste en reconocer la capacidad que tienen los individuos y la sociedad de producir formas o modelos nuevos que no son imitaciones de cosas ya hechas, establecidas o existentes. Este producir y efecto de instituir o constituir devienen del hacer haciendo, de la praxis social en cuestión que marcan una ruptura, una escisión con lo establecido para convertirlo otro. Esta idea reconoce que el individuo constituye lo nuevo y no se copia de modelos prefijados, porque su actividad irrumpe en lo establecido para transformarlo, cambiarlo. Lo imaginario radical es invención, creación, imaginación, alteridad, alteración, forjado por la actividad social. Lo imaginario radical como alteridad, alteración, constituye la dimensión vital que une lo social y lo individual, porque es la representación cierta de la praxis como creación. Lo imaginario radical se concibe así como la experiencia de vida específica que surge en un momento dado. Dicho de otro modo, es la vida social efectiva, inseparable de las prácticas cotidianas, como presencia que aparece en un tiempo dado, como un estilo de vida inédito. La experiencia, junto con las significaciones imaginarias, la institución, el hacer, la acción, conforman el ser social. La aparición de la praxis como un modelo específico de creación en un momento dado es lo que Castoriadis refiere como el imaginario radical en su forma de institución histórico-social. En otras palabras, lo histórico-social es el ámbito de la creación humana donde los individuos y el colectivo en el hacer haciendo y haciéndose instauran nuevas relaciones sociales en un momento dado como imaginario radical. Cada sociedad existe como una institución histórica social que figura y se autofigura, es decir, la institución es la que da cuenta del modelo social específico creado en una época determinada por los individuos y la sociedad.
le da forma a lo instituyente, que es la aparición de la alteridad. La institución como figura y que se autofigura refiere a su condición de representación, esto es, captación del hacer haciendo de la praxis social y la presentación de las significaciones sociales como imágenes. La institución histórico-social alude a que, cito, la realidad social es, sobre todo, incesante creación, permanente dinamismo y autoalteración que engendra constantemente una inmensa variedad de nuevas formas culturales. Hasta aquí la cita. La sociedad como institución histórico-social es la praxis social instituyente que se presenta como una institución específica. La institución muestra la forma del imaginario radical para que pueda ser captado por los propios individuos que la producen. Así, la institución imaginaria histórico-social greco-romana no es la misma que la medieval. La institución imaginaria histórico-social renacentista se distancia totalmente del modo de vida practicado en la época medieval. Cada una de estas instituciones expresó una praxis social particular y única en el tiempo. El tiempo imaginario es, cito, el tiempo de hacer, debe ser instituido como continente de singularidades no determinables de antemano, como posibilidad de la aparición de lo irregular, del accidente, del acontecimiento, de la ruptura, de la recurrencia. En su institución debe preservar o cuidar de la emergencia de la alteridad como posible y ello intrínsecamente. Hasta aquí la cita. La praxis del hacer social es irregular, accidentado, alterante, no es lineal, ni regular, ni repetitivo. De esa manera, lo histórico-social va unido y no separado, puesto que la sociedad se da como un modo específico de praxis humana en un momento dado. Esta actividad es la construcción de un tipo de experiencia por los individuos que aparece como novedosa. Ahora bien, es necesario tener presente, y así lo destaca Castoriadis, que la creación puede ser constructiva como destructiva. Hemos sido testigos de la creación de la polis democrática en la antigua Grecia o del capitalismo occidental, de la burocracia totalitaria en Rusia después de 1917, o también de Auschwitz y el Gulag. Son creaciones del mismo modo que el Partenón o Nuestra Señora de París. En mi criterio, lo imaginario radical es un enigma interminable, porque es un por hacer en un horizonte de infinitas posibilidades que ofrecen las condiciones para que se manifieste la alteración creativa de la praxis social. Al ser una creación novedosa, no está prefijada o predeterminada, sino que aparece como un magma instituyente que puede ser constructivo o destructivo. En el fondo, Castoriadis lo que nos dice es que aún no existe el remedio para la desmesura de la praxis social cuando ésta aparece. El planteamiento consiste en que el imaginario como sociedad es magma de magmas, es decir, remite la inserción en la red de las significaciones imaginarias. En otras palabras, la sociedad remite a todas las significaciones imaginarias que emergen de ella y son atendidas en el tejido simbólico del hacer haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que surge, nace, germina, se manifiesta o aparece en la sociedad, está investido de significación o debe significar algo. Esto es, que aquello que aparece se hace notar, se distingue por alguna circunstancia, se expresa de tal forma que se muestra como importante o como que algo que hay que saber. ¿Y qué es aquello que se manifiesta en la sociedad? Todo lo que se deriva de la praxis social, sexualidad, erotismo, pornografía, familia, convivencia, derecho, religión, ciencia, técnica, política, individuo, colectivo, filosofía, alimento, vivienda, trabajo, automóvil, ropa, medios de comunicación, internet, redes sociales, celulares, satélites, entre otros. Cada una de estas creaciones tiene un significado para cada hombre, para cada colectividad, para cada sociedad.
quiero terminar con estas palabras que me parecen importantes en estos momentos. Es una cita de la novela de Murakami, El pájaro que da cuerda al mundo, que dice así. Fíjense, antes de eso, para Castoriadis, la actividad imaginativa reviste de sentido al individuo, lo llena de vida, lo distancia de la apatía, del absurdo, del conformismo y lo mantiene en movimiento. Si no hay actividad imaginativa, los individuos quedan atrapados en la tristeza, la pasividad, la desesperación, la apatía, el conformismo, presa fácil para el servilismo. Cuando no se usa la imaginación pasa lo siguiente, y ahora cito. Nuestro querido Lenin solo sacó lo que pudo entender de las teorías de Marx y lo utilizó como le dio la gana. Y nuestro querido Stalin solo ha sacado de las teorías de Lenin lo que ha sido capaz de entender, una verdadera miseria. Y encima lo utiliza como le da la gana. En este país, cuanto más corto de miras, menos más poder tienes. ¿Cuánto es? Tanto más corto de entendederas, tanto mejor. Escúchame bien, teniente Mamilla. En este país solo hay una manera de sobrevivir y es no imaginar nunca nada. Los rusos que usan su imaginación acaban hundiéndose. Yo evidentemente no la uso jamás. Mi trabajo consiste en hacer imaginar a los otros. Es mi medio de vida. Es mejor que lo tengas presente. Al menos mientras estés conmigo, si alguna vez te entran ganas de imaginar algo, recuerda mi cara y piensa, esto no es bueno, la imaginación me arruinará la vida. Te estoy dando un consejo de oro. Deja que imaginen los demás. Gracias. Bueno, debo aclarar que cuando la profesora María Eugenia me preguntó por la extensión, habíamos recibido la información de que eran 15 minutos, ¿no? las ponencias, pero luego en el correo que me llegó, pues me percaté de que eran 10 minutos y así se lo comuniqué a todos. Son 10 minutos de verdad tiránicos, ¿no? Porque es difícil comprimir tantas cosas en tan poco tiempo. De modo que les pido al resto del grupo para que nos atengamos a los 10 minutos y ella tiene la excusa, digamos. Una petición difícil de cumplir. Sí, pero estaba pensando que si tenemos la oportunidad, y eso sí lo habíamos acordado, de que todos expongan, luego pues podremos pasar a las preguntas y respuestas, y yo creo que es un tema que se presta, digamos, para alguna conversación, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a darle la palabra al profesor Edgar Blanco. El profesor Edgar Blanco es oficial de la Marina de Guerra retirado, especialista en Derecho y Política Internacional, en Ciencias Administrativas de la UCB, es especialista en Política, realizó la maestría en Filosofía y Ciencias Humanas de la UCB y ha desempeñado diversos cargos diplomáticos en América Latina, particularmente en Brasil y en Colombia. Nos va a exponer el tema del acontecimiento a partir de la obra de Deleuze y Guattari. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí para compartir un poco de ideas confusas que tengo. Para hablar del acontecimiento de Deleuze y Guattari, yo lo que hice fue remontarme un poco al siglo XIX para tratar de buscar un punto de referencia por medio del cual me permitiera a mí entender desde qué ellos están hablando cuando están diciendo acontecimiento. Y el punto de referencia lo tomé en Nietzsche, porque Nietzsche en la genealogía de la historia utilizan la palabra acontecimiento para provocar una ruptura o una idea de la historia determinada dentro del pensamiento hegeliano. En el siglo XX, esta idea fue retomada por Benjamin
Y Benjamin define el acontecimiento a partir de dos ideas básicas. Una idea relacionada con el tiempo, que la entiende como una forma sin consumarse, y un tiempo relacionado con la historia, entendido por él como una indeterminación dada por algo que es capaz de ser inaprensible por el hombre y que lo determinaba aún no quisiera. O sea, aparte de esta idea sintetizada de lo que dice Benjamin, a posteriori Whitehead define el acontecimiento como una actualidad, y Heidegger define el acontecimiento como Ereignis. Vamos a hablar un poco de Whitehead. Whitehead define el acontecimiento como un nexus de prehensiones. Una prehensión es como una especie de conexión producida por una afección. Él habla de este sentimiento. La conexión, la palabra que utiliza realmente es apropiación, pero la apropiación no se refiere a que una entidad se apropia de otra, sino más bien que las entidades se apropian entre sí. Sería dicho a la manera de Heidegger como una especie de transapropiación. Entonces, la suma de conexiones o la suma de apropiaciones genera una multiplicidad que en el fondo es una actualidad, y esa actualidad como nexo de prehensiones la llama acontecimiento. Entonces aquí las palabras claves son prehensiones, conexiones y multiplicidad, porque esa la vamos a ver en Deleuze y Guattari. Heidegger por su parte habla de el Ereignis o el acontecimiento como la transapropiación del Dasein y del hombre entendido en sentido metafísico, como una manera, a partir de esa transapropiación, de buscar la manera de salirse de una idea del mundo determinada por la ciencia y por la técnica. O sea que en Heidegger podemos ver así como una especie de viso ya de tratar de comprenderse así dentro de un contexto determinado para tratar de darse una respuesta en función del contexto en que está viviendo. Entonces, dentro de estas tres ideas que le acabo de exponer en este momento, es que pude más o menos entender que están hablando de Deleuze y Guattari cuando están refiriéndose a acontecimientos. Entonces, pero primero voy a hablar un poco desde el punto de vista de cuál es la ontología de ellos, y la ontología de ellos está basada en el concepto de rizoma, que en cierta forma lo retoman o lo mejoran a partir de la noción de prehensión que les he dicho previamente. El rizoma para ellos es una estructura acentrada, asignificante, ajerárquica, determinada por la circulación de estados. Un estado, hablado desde la perspectiva de Whitehead, es una actualidad. Entonces, en la medida que una actualidad se recircula en función de las ideas que estén en el ambiente y de las mismas actualidades que se estén presentando, va generando un movimiento, y ese movimiento ocurre en un espacio y un tiempo. O sea, de ahí la noción de espacio y tiempo que va a estar que vamos a estar viendo constantemente en el pensamiento de estos autores. Cuando estamos hablando de espacio, estamos hablando realmente es de un lugar, dicho como dice Badiou, es un lugar de tener lugar. O sea, que no está referido a alguna cosa geográfica en el sentido estricto del término. Es el movimiento el que determina el lugar donde se encuentre o donde ocurre el acontecimiento. Entonces, Deleuze y Guattari definen el espacio como un espacio liso, que es marcado en función de cómo uno se mueve en el mismo. Dicho en palabras de él, el espacio es liso, y en la medida que uno lo va codificando, o sea, lo va estructurando, lo va reglamentando, lo va midiendo, en esa medida se va convirtiendo en un espacio estriado. Y ellos hacen una oposición entre espacio liso y espacio estriado como una manera de explicar que lo que nosotros tenemos frente a nosotros es algo que está determinado por una relación de medida que en cierta forma remite al pensamiento de Heidegger en la relación de medida y técnica que nos tiene acondicionados a nosotros. Entonces, como ese movimiento, además de ocurrir en un espacio, ocurre en un tiempo, aquí entra la complicación. Para Deleuze y Guattari, el tiempo es una multiplicidad. Una multiplicidad que ocurre como una serie de procesos virtuales donde el pasado
contiene el presente y el futuro. El presente es un instante que contiene el pasado y el futuro es una indeterminación que contiene tanto el presente, entendido como instante, y el pasado. Entonces, ¿qué está en la idea de acontecimiento en Deleuze y Guattari en función de lo que he dicho en este momento? En que para estos dos autores el acontecimiento sería como el cruce del vector determinado por esa idea que le acabo de decir previamente de Heidegger, de un tiempo, o mejor dicho, una transpropiación que ocurre en un instante determinado en un contexto dado por una idea de historia dada. O sea, dicho en palabras de ellos sería el tiempo es un tiempo flecha que ocurre o que se intercepta con un tiempo cronológico determinado por el tiempo del Estado. Entonces, la ocurrencia de estas dos ideas de tiempo, en donde una se produce como una oscilación y la otra está determinada por una situación azarosa que está dada por el entorno, es lo que es en sí el acontecimiento para estos autores. ¿Cuál es la implicación que tiene el acontecimiento para estos autores? La implicación que tiene es que ellos asocian el acontecimiento con el filosofar. O sea, el acontecimiento en sí, o las condiciones de posibilidad que se produzca una multiplicidad que puede darse en el pensamiento, o puede darse en el ser como Dasein, o puede darse en un contexto histórico o en el sentido de humanidad desde el punto de vista metafísico. Esa multiplicidad generada puede dar pie a que uno actúe de manera intencional, y la conjunción de esa intencionalidad en función de lo que uno pueda conectar, ellos lo llaman concepto. El concepto para ellos es la base de lo que es la filosofía, porque ellos entienden el filosofar como la producción de conceptos. Y la intención del filosofar, en el texto que estamos hablando, lo que busca es hacer de la filosofía digna de un acontecimiento determinado que entienden como significante, de manera de crear las condiciones, posibilidad de establecer un mundo en mejores condiciones. ¿Qué llaman ellos a un mundo en mejores condiciones? Un mundo en donde sea posible lograrse desujetar de una realidad que impide que la relación de sentimientos y afecciones, hablada más o menos de la perspectiva spinociana, esté condicionada por un ente externo al propio ser. Esto es lo que quería decir a continuación. Bien, vamos a continuar con la profesora Lidia Vargas. La profesora Lidia Vargas trabaja en el Departamento de Teoría Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Es licenciada en Filosofía. También hizo la maestría en Filosofía y Ciencias Humanas en la Facultad de Humanidades y ha publicado diversos artículos en revistas de carácter nacional, básicamente, ¿no? Su exposición está relacionada con la obra de Daniel Ben Said, y aprovecho para mencionar que fue el tema justamente de su tesis de maestría. Buenas tardes. Antes de comenzar, yo quería dar una referencia biográfica del autor. Daniel Ben Said, por tratarse de un autor poco conocido en la cultura filosófica de nuestro país. Daniel Ben Said fue un filósofo franco-sirio, fallecido en 2010, que asistió al asalto de la experiencia del Mayo francés, y quizás sea esta la experiencia que atraviesa, anima e inspira parte de su reflexión sobre el acontecimiento. La ponencia se intitula La emergencia del topo, Daniel Ben Said y su crítica a la sacralización del acontecimiento en Alain Badiou. Bajo el título Alain Badiou y el milagro del acontecimiento, Daniel Ben Said llama la atención sobre el olvido que acompaña la idea de acontecimiento en Badiou. Para este último, la emergencia del acontecimiento no puede estar condicionada ni antecedida por otra cosa, sino por el azar.
No obstante, para nuestro autor, esta concepción olvida y omite el trabajo subterráneo que procura la irrupción del acontecimiento, del mismo modo como la historia oficial sepulta la memoria de los oprimidos. Valiéndose de esta impugnación y echando mano de la metáfora del topo, Ben Said pretende dar cuenta de las condiciones históricas y prácticas que subyacen a aquello que, a la vista de la superficie, emerge ex nihilo. La imagen del topo nos ilustra la manera en que Ben Said concibe el momento de la emergencia acontecimental, y lo cito: el topo es miope, es bien sabido, por haber pasado demasiado a menudo de la oscuridad a la luz cegadora del día, o para defenderse de este deslumbramiento. ¿Puede olvidar el instante del surgimiento y los esfuerzos que fueron necesarios para llegar allí? El montículo de tierra del cual emerge lo atestigua. No hay brecha liberadora sin preparación obstinada. Fin de la cita. Intentemos bosquejar algunas tramas de interpretación. 1. El topo es miope, dice Ben Said. Con una visión de poco alcance, su proyección sobre el futuro no va más allá de los límites de su inmediatez. Todo está por construir. 2. ¿Por qué es miope? A. Por haber pasado demasiado a menudo de la oscuridad a la luz cegadora del día. Va y viene nuestro roedor, ensaya sus salidas y sus entradas, tantea el camino que labra. Cierto es que el topo se mantiene más tiempo en el subsuelo, oculto en la oscuridad, que hace invisible el mundo ante sus ojos y que lo hace imperceptible ante los ojos que miran desde la superficie. Por ello su irrupción es intempestiva. No obstante, el topo también es sorprendido por la luz que lo asalta en su salida, y esto le dificulta la mirada y proyección a larga distancia. No hay salidas sin caminos labrados. B. O para defenderse de este alumbramiento. Ante la luz que sorprende y encandila, el topo prefiere achicar los ojos. La salida anuncia una oportunidad, no un destino. El topo mira con recelo, sin cartas triunfales, definitivas ni clausuradas. Pero el topo no es ciego, es miope. No se niega a la emergencia y al encuentro con la luz, solo la mira con cautela. 3. ¿Puede olvidar el instante del surgimiento y los esfuerzos que fueron necesarios para llegar allí? La miopía del topo va acompañada de su capacidad de olvido. Mirada de corto alcance se conjuga con memoria a corto plazo. La omisión de las galerías subterráneas no responde tanto a su ocultamiento como sí a su olvido. Oculta el otro, olvida el topo. Pero, ¿a qué se debe este olvido? La imagen no nos ofrece respuestas. En todo caso, nos resulta curioso el hecho de que Ben Said apele a este recurso de interpelación metafórica para introducir la discusión que, acerca de la idea de acontecimiento, sostendrá con Badiou, especialmente en lo que atañe al desconocimiento del trabajo militante de los oprimidos y de las condiciones telúricas que subyacen a la irrupción acontecimental. 4. El montículo de tierra del cual emerge lo atestigua, dice Ben Said. No hay brecha liberadora sin preparación obstinada. Si bien es imprevisible la emergencia, esta no es posible sin el trabajo de zapa del topo que horada un subsuelo irregular. No hay acontecimiento autogenerado, no hay irrupción ex nihilo, no hay emancipación sin preparación. La ilustración del topo nos da pistas del propósito de Ben Said, mostrar que la propuesta de Badiou desconoce y olvida aquello que hace a la posibilidad de la irrupción acontecimental, es decir, la proyección estratégica sobre la cual descansa la emergencia, el trabajo subterráneo y paciente de una tradición que, invisibilizada y golpeada por las derrotas vividas durante el pasado siglo XX, sigue labrando caminos que le preparan para hacer de las crisis oportunidades emancipatorias. Preocupado por desterrar el isomorfismo dialéctico entre naturaleza e historia impuesto por el materialismo vulgar, Alain Badiou procura apartar y diferenciar lo que es la nada, vacío, de la vorágine totalizadora que inscribe todo dentro de la estructura, y en el caso de la historia, dentro del desarrollo de su sentido. Se trata de abordar la reflexión acerca de aquello que sacude y hace saltar imprevisiblemente un estado de cosas, deslastrándose del marco categorial de la dialéctica. A juicio de Badiou, y lo cito, toda acción transformadora radical se origina en un punto, que es en el interior de una situación, un sitio de acontecimiento. Cierro la cita. Este punto será el sitio del acontecimiento, un múltiple anormal que se encuentra al borde del vacío e inaugura una nueva posibilidad.
El acontecimiento será el punto de fuga de una situación, aquello que no ha sido contado por ella y que sin embargo es localizable en esta. Badiou distingue entre las situaciones en las que hay sitio de acontecimiento y aquellas en las que no. Las primeras son las históricas, las segundas en cambio son las naturales, cuyos múltiples se encuentran normalizados. Pero si el acontecimiento adviene solo en situaciones históricas, en tanto que a ellas concierne por lo menos un sitio, ¿no habría que asumir entonces al sitio como condición de ser del acontecimiento? Si bien el sitio es condición necesaria para el advenimiento del acontecimiento, esto no implica que a todo sitio, la clase obrera por ejemplo, le sea inherente un acontecimiento o esté destinado a ello. Así, el acontecimiento será este momento de irrupción no contemplado por el estado de una situación ni por sus condiciones históricas, cuya emergencia ocurre en un punto obviado por el marco de representación y de posibilidades establecido por ese estado. Si el acontecimiento no se encuentra inscrito dentro de las posibilidades establecidas por el estado de una situación, quiere decir que su emergencia es el asalto sorpresivo de una novedad que adviene del azar y que remueve y transforma radicalmente las bases de la situación en la que emerge. Si ello es así, y si el acontecimiento abre lo que respecto a la situación es imposible, quiere decir que el acontecimiento es absolutamente originario de un procedimiento de verdad al tiempo que el vacío de una situación. Todo procedimiento de verdad tendrá tras de sí no ya condiciones históricas, sino el azar esencial que implica tener al acontecimiento como su origen. Entender la política como fidelidad al acontecimiento significará recorrer la improbabilidad y la incertidumbre de la acción y de sus derivaciones, y deslastrarse de la idea según la cual el futuro es previsible y deducible de las leyes de la historia, arrebatando aquella de la cadena continua de los hechos y del proceso de tecnificación y burocratización de la gestión de Estado que, a juicio de Badiou, son las formas petrificadas de la antipolítica y, por tanto, la negación del acontecimiento. Este empeño de Badiou por liberar al acontecimiento de toda determinación e imbricación histórica lo convierte, a juicio de Ben Said, en un profeta del milagro, de aquello que adviene mágicamente, como caído del cielo. Y en ello nuestro autor encuentra un problema. ¿Es posible que la emergencia del acontecimiento tenga al vacío como su origen? ¿Cómo puede devenir todo de la nada? Al contrario de lo que plantea Badiou, Ben Said no concibe el acontecimiento fuera de las condiciones telúricas que hacen posible su emergencia. Echando mano de algunos de los ejemplos que Badiou califica como acontecimientos, nuestro autor pone a la vista lo que aquel oculta, y lo cito: no obstante, la toma de la Bastilla no se concibe más que en las condiciones de crisis del viejo régimen. El enfrentamiento de junio de 1848 en el contexto de la urbanización y de la industrialización, la insurrección de la Comuna en el trastorno de las nacionalidades europeas y el hundimiento del Segundo Imperio, la Revolución de Octubre en las particularidades del desarrollo capitalista en Rusia y en el desenlace convulso de la Gran Guerra. Fin de la cita. Habíamos llamado la atención sobre el hecho de que para Badiou la emergencia del acontecimiento es siempre relativa a una situación dada y que el sitio es su condición de posibilidad. Sin embargo, este reconocimiento no contempla las dinámicas y fluctuaciones que, al interior de esta situación, procuran la irrupción acontecimental. Se trata, como bien refiere Ben Said, de aquellas condiciones históricas que fomentan la potencialidad de un sitio en una situación. El que un acontecimiento emerja no solo responde a la condición del sitio, sino a cómo las peculiaridades históricas, especialmente en sus momentos de crisis, se convierten en catalizadoras de la posibilidad de su irrupción. Si bien intempestivo, detrás de la irrupción del acontecimiento se encuentra el trabajo de Zappa, de aquellos que se han planteado la emancipación del orden social como tarea, en la actividad práctica que se despliega en el movimiento real, sin que ello implique claudicar a los teleologismos predicados por el materialismo vulgar. Ya me falta poco. A diferencia de Badiou, para quien la política descansa en la fidelidad a la imprevisibilidad azarosa del acontecimiento, Ben Said recupera el entramado que se teje entre la proyección estratégica, las condiciones históricas, tomando a las crisis como abrebrechas de la transformación emancipatoria y la práctica concreta. Hay, en el planteamiento de Badiou, un culto a lo perecedero y a la fragmentariedad del tiempo que desarticula el presente tanto del pasado como del futuro.
un retraimiento de la temporalidad política que gira en torno de un presente efímero que siempre recomienza y que impide, por tanto, la construcción de un pensamiento estratégico. La fórmula de Badiou aspira, según Ben-Said, fundar la política en un imperativo de fidelidad a la irrupción, rechazando con ello la construcción de un proyecto estratégico inscrito en una perspectiva histórica, ya sea bajo la forma de programa o de organización partidaria. Pero, y cito a Ben-Said, ¿qué queda de una política sin programa, de un arco tendido y una flecha que no apunta ya a blanco alguno? Sí, fin de la cita. Se preguntará Ben-Said a propósito de esta política del acontecimiento. Sin programa y sin propósito, evadiendo su confrontación con la práctica de una situación concreta en virtud de la preservación de su pureza, la política del acontecimiento toma un carácter prescriptivo que la hace, a despecho de Badiou, impracticable. Frente a la política del acontecimiento postulada por Badiou, nuestro filósofo del topo y de las topineras apelará a la restitución del entramado entre historia y acontecimiento en virtud de la construcción de una política transformadora que, al tiempo que contempla el carácter incierto de la historia y de las consecuencias de la acción política, toma nota de las condiciones concretas en las que ésta se inscribe y que delimitan el campo de posibilidades donde ésta se despliega. Perfecto. Gracias. Ahora darle la palabra al profesor Jesús Ojeda, quien es profesor investigador del Instituto de Filosofía de la UCB, egresado por supuesto de nuestra escuela, magíster en Filosofía y Ciencias Humanas. Su línea de investigación ha estado centrada en los temas de reconocimiento, democracia radical y el ámbito de lo político. Como decía anteriormente, coordinador actual del seminario interno del Instituto de Filosofía. El profesor Ojeda nos va a hacer una presentación de la idea de acontecimiento en Alain Badiou. Buenas tardes. Como Badiou olfateaba que le iban a hacer esa crítica contundente aquí, en esta jornada, me mandó una carta que yo voy a leer. Oye, porque fue durísimo eso que le dieron a Badiou. Entonces, Badiou incluso me la mandó con el logotipo de Daniel Ben-Said. Entonces yo voy a leer la carta de Badiou. Un saludo muy cordial a Livia Vargas González y a todos los presentes en esta jornada. Quiero comenzar diciendo que esta misiva la realicé en homenaje a Daniel Ben-Said, quien lamentablemente murió en París el 12 de enero del 2010. Son muchos los aspectos que compartí con este insigne pensador. Participamos con pasión militante en el Mayo francés del 68, simpatizamos por la corriente marxista, él en el troquismo, yo en el maoísmo. Nos negamos tercamente a aceptar que la filosofía y la política habían muerto. Optamos siempre en nuestra lucha por todos aquellos que en la sociedad han quedado al margen o sin voz. Escribimos con entusiasmo y profusamente para contrarrestar esa tendencia absurda que insiste en el ocaso de los metarrelatos. Siempre mantuvimos la idea de que la emancipación y la igualdad son posibles. Oye, me salvaste. Estas cartas sin agua, imagínate. Dame un poquito, por favor. Porque aquí voy a decir lo que no dijeron aquí. Dentro de la diferencia que tenemos... Oye, me salvaste la vida. Dentro de la diferencia que tenemos, quiero señalar la que me parece más resaltante, su cuestionable interpretación acerca de mi concepto de acontecimiento. Sinteticemos lo que plantea Ben-Said en su ensayo Alain Badiou y el milagro del acontecimiento, que se encuentra en su obra Resistencia, ensayo de topología general. Dice allí que mi visión de acontecimiento, centrado en lo incalculable, lo indecible, lo impredecible, olvida y omite el trabajo subterráneo de aquellas luchas sociales que procuran la irrupción del acontecimiento
al igual que hace la historia oficial que sepulta la memoria de los oprimidos. Además sostiene que al liberar el acontecimiento de toda determinación histórica, me convierto nada menos y nada más que en un profeta del milagro, que ve las cosas caídas desde el cielo. En el fondo me cuestiona mi ineptitud para pensar estratégicamente la política. Supuestamente mi planteamiento, digo el qué, pero no el cómo, según Ben-Said. Ben-Said hizo un análisis incompleto de mi concepto de acontecimiento. Vio la cola, pero no consideró el perro. Digo esto porque se quedó en la periferia y no se percató de todas las implicaciones e intenciones de mi teoría. No se trataba de un problema de eliminación, sino de énfasis, Ajá. No me niego a ver el trabajo de topo de las luchas sociales, solo quiero destacar el carácter totalmente novedoso de un acontecimiento con la finalidad de perfilar el ámbito específico de la acción política como condición filosófica. Para explicar mi teoría de acontecimiento y los conceptos importantes relacionados con él, quiero utilizar como ejemplo un hecho significativo del pueblo venezolano, el Caracazo. El Caracazo fue un acontecimiento único, irrepetible. Con su singularidad trastocó la continuidad de lo injusto y produjo un quiebre en el ámbito social. Venezuela es otra desde ese momento, o dicho de otra forma, se partió en dos la historia de Venezuela. Para mí, un acontecimiento rompe todos los esquemas tradicionales de análisis porque no está precedido por ningún signo, no se cuenta al lado de una situación histórica y no se deja atrapar por ningún sistema de vigilancia. Pero lamentablemente, y con el perdón de los venezolanos, pienso que hasta ahora las interpretaciones que han prevalecido sobre este singular acontecimiento han sido las estereotipadas y ha faltado, creo yo, en los dirigentes el coraje de aceptar la particularidad del Caracazo. Los políticos analizaron el Caracazo como un debilitamiento de los partidos políticos y de la indiferencia de los venezolanos por los asuntos de la República. Los moralistas de siempre pegaron el grito al cielo y dictaminaron la crisis de los valores. Los sociólogos angustiados insistieron en la anomia, en el debilitamiento de las instituciones sociales, en la falta de arraigo y de sentido de identidad. Los psicólogos exclamaron: ¡no puede ser! ¿Qué pasó? No. Los economistas se limitaron a resaltar el impacto del aumento de gasolina, la falta de atención de la iniciativa privada, la dependencia enfermiza del Estado de los recursos petroleros. Un acontecimiento siempre es más que la suma de los procesos que la componen. El problema de estos discursos es que debilitan la contundencia del acontecimiento tras la búsqueda de antecedentes, de causas, de motivos, en fin, de singularidades y de seguridades. Son elucubraciones que se convierten en camisa de fuerza. Son lechos de Procusco que parten de la idea de que todo lo incomprensible se debe adaptar a los planteamientos teóricos aceptados como válidos. Un acontecimiento exige fidelidad, es decir, dejarse sacudir por lo impredecible, cambiar de perspectiva e incluso de vida. Los opinadores profesionales, los dueños de los medios de comunicación, los partidos políticos, los dirigentes sociales, los analistas de toda índole no fueron fieles al Caracazo, se quedaron anclados en la receta del pasado, en los moldes del conocimiento establecido. En cambio, el pueblo llano sí mantuvo fidelidad a ese acontecimiento, es decir, se convirtieron en sujetos del mismo, se transformaron por el hecho. En primer lugar,
hicieron una intervención interpretante al designar Caracazo. Eso se llama Caracazo. Le dieron un nombre a lo que estaba ocurriendo. Introdujeron así una nueva verdad como expresión de una subjetividad colectiva específica, pero que puede interesar a cualquier ser humano de acuerdo con su pura humanidad. En segundo término, vieron en este acontecimiento una posibilidad política al margen de las propuestas acostumbradas. Sintieron que el cambio era viable a pesar de lo doloroso de la experiencia y de la incertidumbre. ¿Qué no pasó? ¿Qué viene ahora? El surgimiento del chavismo no es consecuencia del Caracazo como normalmente se cree, y es un error grave verlo de esta forma. Es simplemente una entre tantas expresiones concretas de la decisión política tomada por el pueblo para canalizar sus anhelos de igualdad y emancipación. No voy a juzgar si han logrado los objetivos o no. Lo que sí sé es que el pueblo sigue dando la lucha en la búsqueda de una expresión política militante ajustada a lo impredecible, más allá de los partidos políticos tradicionales, reencauchados o espamódicos. El pueblo sigue balbuceando nuevos nombres para la creación de originales realidades. Esto significa que el Caracazo como acontecimiento está lejos de ser colmado. Hasta ahora, menos mal, los venezolanos siguen sintiendo su exigencia y emergencia como una espada de Damocles. Espero sinceramente que con esta breve intervención haya podido aclarar un poco el sentido profundo y complejo que le doy al concepto de acontecimiento, y que no es eso que dijo Ben Said. Gracias. Mucha pasión, ¿no? Gracias, profesor Jesús Ojeda. Vamos a darle finalmente la palabra a la profesora Carolina Guerrero. La profesora Carolina Guerrero es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, doctora en Ciencias Políticas. Su línea de investigación es la historia intelectual y el pensamiento político moderno y contemporáneo, con énfasis en el republicanismo y el liberalismo. Ha sido también profesora de la Escuela de Filosofía de la UCB en su último año en el Departamento de Filosofía de la Praxis. Y hoy nos va a hablar del tema, por supuesto, del acontecimiento relacionado con las utopías y también con el fenómeno de la revolución. Adelante. Gracias. Yo voy a aproximar acá el concepto de acontecimiento al de acción transformadora radical, distinguiéndola de una que voy a denominar feliz, es decir, la que produce mayor gratitud de la libertad, y una que llamo perversa, que genera nuevas formas de opresión en vinculación con las utopías igualitaristas. En este sentido, si es la perversa, creo que no tendría derecho a demandar fidelidad. Me voy a apoyar en la obra de Isaac J. Pardo, Fuegos bajo el agua, donde explora el texto Utopía de Tomás Moro. El proyecto utopista de Tomás Moro se fundamentó en la supresión de la propiedad privada y en el establecimiento de un orden comunitario donde la iniciativa privada estuviese proscrita ante el supremo reino de lo común, en el cual la comunidad habría de ser aplastante respecto a toda expresión y vigencia de lo individual. La moral que planteaba el proyecto utópico era esto es un trabalengua, eudemonista, según García Peral. El punto es que ha de entenderse por felicidad. En la idea de Moro, una vida simple, dominada por la comunidad y totalmente igualitaria, habría de conducir hacia el máximo grado de felicidad humana. Contrasta con una perspectiva liberal, por ejemplo, conciliadora de la autonomía moral del individuo y de una idea necesariamente indeterminada sobre el bien común. Definir el bien común implicaría aplastar los deseos del otro a través de la imposición del voluntarismo de uno.
La perversión de la narrativa utopista, perspectiva de quien desea ser libre, es pensar la felicidad como el resultado de la sujeción absoluta de los hombres a la comunidad, implicando en ello la disolución de la condición individual. A esta idea de comunidad utopista contrasta el concepto de sociedad expuesto por García Pelayo. Cito, la sociedad es la unión de una pluralidad de personas para cumplir, mediante la recíproca cooperación, uno o varios o la totalidad de fines. El cumplimiento de un fin es, pues, lo que condiciona la existencia de la sociedad, disolviendo las oposiciones y antagonismo entre los individuos, y lo que en una u otra forma hace surgir una cooperación íntima y una energía que actúa como un sostén de la realidad social. Fin de la cita. Publicada en 1516, la obra capital de Tomás Moro, de la mejor condición de una república y de la nueva isla de Utopía, proponía una comunidad imaginaria situada en la isla Utopía, término inaugurado por el autor para significar no existe tal lugar. Según señala Isaac J. Pardo, en la historia de la literatura, Utopía venía en línea recta de la Edad de Oro, el paraíso terrenal, el reino mesiánico, tal como fue imaginado en el Antiguo Testamento, del reino milenario de los comienzos del cristianismo, sobre todo la República de Platón. En esa línea, Pardo tituló su obra Fuegos bajo el agua, y no simplemente la invención de la utopía, porque aquella frase que evocaba una cita del filósofo griego Empédocles de Agriento: muchos fuegos están ardiendo bajo el agua. Se trataba de la metáfora sobre un gran poder que aún no había llegado a manifestarse. Para Pardo, un fuego bajo el agua es la esencia de la utopía. Siguiendo a Pardo, la invención de la utopía parecía instalarse como motor que habría de impulsar a la humanidad a trascender lo dado en función de lo deseado. Pensar utópicamente es ir al encuentro de un futuro promisorio que está tocando a la puerta. Si bien el viaje sobre la idea de utopía que emprendió Pardo comenzó con el mito de la Edad de Oro en la antigüedad, transitó por la utopía platónica que encontraba la felicidad en la armonía construida en la polis de la República y avanzó a lo largo de la utopía cristiana en el más allá de los tiempos de San Agustín y su ciudad de Dios. Y resulta pertinente rememorar la lectura que hiciera Juan Muñoz en su ensayo Utopías de Salvación sobre la reconfiguración de la utopía en la historia. Voy a citar: todos los mitos que operan como el equivalente antiguo de las utopías están referidos a un mítico tiempo pretérito en que la humanidad era mejor. El mundo clásico pensó que la perfección siempre estaba a sus espaldas, que ya había pasado. El mundo de la antigüedad desconfió del futuro, en el que no depositó semilla alguna de ilusión. Tal perspectiva pesimista habría de experimentar un giro, cito: para los pueblos nómadas y pastoriles del desierto, los hebreos, el sentido de la historia estriba en la posibilidad de cambio futuro. Sobrellevan fatigas y aceptan decálogos por la promesa de salvación final, expresada en la llegada utópica de un salvador o de un mesías. Final cita. Ese mismo sentido de utopía futurista sería replicado tanto por el cristianismo como por el islamismo, y según Juan Nuño, la siguiente oleada utópica derivaría, como las anteriores, de la misma raíz hebrea, el marxismo como nueva doctrina de salvación de la humanidad. Con ligeras variantes semánticas, dice Nuño, el marxismo repite las viejas promesas utópicas consagradas: pueblo elegido, clase proletaria; pecado original, alienación; redención, revolución; implantación del paraíso terrenal, sociedad sin clases; comunión de los santos, Partido Comunista. Para el comunitarismo, la sociedad es interpretada en términos utilitaristas antisolidarios, mientras que la idea de la comunidad es provista de cierto valor de moralidad y humanidad que la hace imperativa. Según observa García Pelayo, el marxismo considera que la sociedad burguesa es justamente lo contrario de la comunidad, y el intermedio tenebroso y tiránico entre la comunidad originaria y la comunidad de la futura sociedad sin clases. El elemento que distinguiría la una de la otra sería entonces la igualdad, en este caso asumida como equiparación económica absoluta, también de pasiones, deseos, etc., aunque con efectos binarios sustantivos del quehacer humano, dado que lo dicho implicaría también la necesidad de identificar
esa equiparación perfecta sobre la base de una quimérica uniformidad de deseos, opiniones, conciencias. Nótese la diferencia respecto a la idea de república. En la república, el deseo común remite a la idea de bien común, sintetizado en el interés compartido por defender y preservar la libertad, que coexiste con el reconocimiento de la diferencia en una lógica que, lejos de exigir la uniformidad total de los individuos, demanda así la disposición compartida de anteponer el bien común frente al interés particular ante el conflicto político. Pargo focalizó su atención en lo que dice y sugiere una obra del siglo XVI, la de Tomás Moro, que ha logrado mantener tan invidiable situación, esto es una cita, en el mundo de las ideas y cuya esencia, lo que ha sido llamado y seguirá llamándose utopía, no cesa de estimular la mente el corazón del individuo. Pensaba Pargo que Tomás Moro no tuvo intención de ofrecer en su libro la constitución del Estado comunista ni de ningún otro Estado, sino expresar el estado anímico personal ante los desatinos de su época y también, como señaló Joaquín Skinner, desplegar la crítica del humanismo desde la perspectiva propia de un humanista. En efecto, la utopía de Moro planteó un mundo ideal concebido como la crítica a la sociedad y al Estado del siglo XVI, además de mirar, no con poca sátira, aquella Europa cristiana. La obra retomaba una vena de inagotables ilusiones, de esperanzas tenaces y denodados intentos. La utopía, como modelo de la vida buena, insistía en la búsqueda de una forma comunitaria para el alcance de la felicidad imaginaria. Para Moro, lejos de asegurar la felicidad de los individuos, el Estado como institución promovía la jerarquía social, la concentración de la riqueza, la odiosa vigencia del privilegio, la insatisfacción de las mayorías y la realización de guerras impulsadas por el capricho y la avaricia de los gobernantes. A su juicio, superar esa situación exigía lo que podríamos figurar como la instauración de nuevas perversiones. Moro proponía no el reino feliz de una comunidad utopiense, sino un nuevo género de opresión caracterizado por el entierro de la singularidad individual en aras de una comunidad que habría de regular absolutamente todo. En la utopía no existe nada privado, nada íntimo, y la vida entera queda reglamentada bajo el designio de la comunidad. La comunidad de la utopía es la forma de comunidades totales abarcadores de todos los aspectos de la vida de sus miembros. Nada se reserva a la individualidad. La vida de los reyes, en su trabajo Fuego bajo el agua o la parda utopía, reivindica la necesidad de educar para aspirar a una actitud ética y libre en respuesta a la pretensión de sumergir al individuo en un mundo de normas y de autoritarismos. Y nótese además el reduccionismo de la condición humana en la esfera de la comunidad utópica. A diferencia del mito, que se vive con todas las potencias del alma, es auténticamente existencial. La utopía se piensa y cuando se pretende realizarla lo es de un modo calculado, rigurosamente lógico, en el que los hombres aparecen como apéndices necesarios de un sistema geométrico. Isaac J. Pardo identificó en el socialismo y la revolución comunista el mayor experimento utópico de la historia. Cito: ante las precoces y encarnizadas diferencias que fragmentan al mundo socialista, podemos ver y analizar cómo la revolución, que había de conducir a la abolición de clases, está creando una nueva clase privilegiada y dominadora de burócratas y tecnócratas. Vemos la distinción hecha por Pardo sobre utopías regresivas y progresivas. Las utopías regresivas, alimentadas por la nostalgia, miran al pasado para ignorarlo o tratar de revivirlo, como se manifiesta en el antiquísimo y siempre renovado propósito de retorno a la naturaleza. Las utopías progresivas tratan de forjar el porvenir con espíritu innovador, es decir, no toda utopía conduce al mundo ideal, por el contrario, quizás supone una distancia creciente respecto al destino feliz. Inadvertidamente se marcha de la utopía a la distopía, entendiendo por distopía la perversión de la utopía, una utopía negativa o una mala utopía. En la práctica, según señala Joaquín Ortega, la distopía supone la búsqueda del poder total por parte de grupos alternativos a los actualmente hegemónicos. Sobre las distopías también destaca este autor que sean socialistas, las más silvestres, comunistas, las más duras, o fascistas, de las más modernas. Para las primeras, el bien llega por sí mismo, cae del cielo. Se espera que el paso de los años nos haga más solidarios o más sensibles al dolor o a la injusticia. En el caso de las comunistas, el método acaba con la disidencia, mata el alma de los vivos y
crea campos internos que esperan por momentos óptimos para el cruce de fronteras físicas. Y los que gobiernan en las utopías fascistas culminan en una cita, en un encuentro con la realidad, donde mientras menos gente distinta exista, pues mejor. Según Isaac J. Pardo, en la distopía, el objeto de la crítica no es la idea, sino sus aplicaciones por el ser humano, contradictorio, inconsecuente, frustrador de sus sueños y negador de su propia grandeza. Las obras distópicas, en el caso de la literatura, Mundo Feliz de Huxley y 1984 de Orwell, significan agudos alertas sobre los abusos y desviaciones que cabe esperar de las más halagüeñas utopías, como de todos los aspectos de la conducta humana. Lo que podía haber sido garantía de bienestar y de felicidad se convierte en fuente de males incontables. Para Isaac J. Pardo, los regímenes totalitarios, cuya sobrecogedora imagen han tratado de reflejar las novelas distópicas, contribuyeron poderosamente a desacreditar cualquier modelo de Estado que tuviese alguna semejanza con los ideados por Thomas More. Mientras la sociedad puede estar en distinta relación con el Estado, es decir, puede poseer un ámbito libre, puede, por el contrario, ser completamente absorbida por el Estado, como es la pretensión de un totalitarismo político. Mientras el proyecto republicano se orienta a la realización de la libertad y deslinda lo público de lo privado, lo estatal de lo societal y lo individual, y arrincona la subjetividad arbitraria a partir de la justicia, de la objetivación de la norma, la narrativa comunitaria subordina toda esfera de acción y libertad frente a la supremacía, no necesariamente de la comunidad, sino de aquellas facciones que finalmente triunfan en la arrogación del discurso comunitarista de lo moral superior. Gracias.